buenas. Hoy vamos a hablar de patrimonio. Vamos a conocer un poco más de patrimonio y lo vamos a hacer con la figura de Fernando Allen Galiano. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Para el gran público de aquí de España y más concretamente de nuestra zona de Aguilar de Campo, presentarles a Fernando Allen, quizás el nombre no les quería decir mucho, así que primero, si me permitís, voy a hacer un pequeño acercamiento a su biografía. Fernando, si no me equivoco, nació el 3 de marzo del 59 en Asunción. Su actividad principal es la fotografía, la edición, las artes gráficas, pero sin embargo su formación es como abogado en la Universidad Nacional de Asunción. Él es fundador y director de Fotosíntesis, que es una galería fotográfica, editorial y de diseño gráfico. Ha publicado reportajes sobre el interior de Paraguay, Puerto Rico, México, Saint Martín, Argentina, Brasil, Chile. Y desde 1984 viene participando de diversas exposiciones, tanto colectivas como individuales, tanto en Paraguay como en el exterior. Fernando, la primera pregunta que se me ocurre así con esta presentación que he hecho sobre tu persona es cómo un abogado de formación acaba haciendo de su profesión el mundo de la fotografía, la edición, las artes gráficas. ¿Cómo surge este giro profesional? Sí, es muy interesante porque no soy el único, ¿sabes? Un amigo con el que trabajo mucho en estas cuestiones de arte popular y arte indígena, que también es un artista contemporáneo, también hace fotografía, que es Freddy Casco, el coautor conmigo del film Como pez en el monte y otras cosas. Él también es abogado, así es que, por lo visto, algo pasa con el derecho, quizás porque se trata de ciencias sociales, ¿no? Entonces, es como que está relacionado a un interés por lo social, vale la redundancia. Quizás por ahí. A mí, mira que a mí me encanta la carrera de Derecho. No es el caso que yo haya estudiado la carrera de Derecho y lo haya dejado eh, por nada, sino simplemente porque descubrí que mi pasión por la fotografía era más fuerte. Y eso, pero terminé la carrera, tengo el título de abogado. Y de hecho me ha servido porque, como sabes, toda esa cuestión eh, del derecho romano, la cuestión filosófica, todo eso te sirve de base para muchas cosas que uno después, aunque sea intuitivamente, las utiliza en el campo del arte, de la fotografía, ¿no? Y Fernando, dentro del mundo de la fotografía, ¿por qué el vínculo con las tradiciones, con lo ancestral, con los ritos? ¿Por qué esta parte concretamente destaca dentro de tus publicaciones? Aunque no sea el único campo que has tocado, pero quizás sí el que más importancia tiene. Sí, yo creo que estas cosas se dan de, no sé si decir de casualidad, pero digamos, cuando yo empecé a hacer fotografía, estaba interesado ciertamente en la fotografía como autor, digamos. Es decir, por ejemplo, nunca me metí de lleno a una fotografía comercial, quizás por eso también me cuesta tanto en términos de sobrevivencia y en términos económicos y todo, hasta hoy en día cuesta llevar una actividad como esta cuando uno se dedica a cuestiones que tienen más que ver con lo cultural o con lo artístico. Pero contestando la pregunta, creo que son cuestiones que se van dando, se van enlazando, parecería que casualmente, pero después cuando uno mira en perspectiva no son tan casuales, había sido. Eh, y vas entrando a ese mundo que es, que te va subyugando, te va llevando a otros lugares. Yo comencé haciendo fotografías en el interior del Paraguay hace aproximadamente 30 y más de 30 años. Eh, Tenía un amigo, bueno, sigue siendo mi amigo hasta ahora, aunque no lo veo mucho, con quien compartíamos la pasión por los viajes. Entonces viajábamos todos los fines de semana al interior del Paraguay
a hacer fotos en pueblos lejanos del Paraguay. Imagínate, hace 30 y pico de años, plena dictadura estronista, Paraguay era, yo te diría, a mí siempre me dio la impresión el Paraguay estaba en escala de grises. No había, los colores, si bien estaban ahí, estaban ocultos tras esa niebla de la dictadura. Y esos pueblos y esos lugares como alejados, a los cuales llegaba en menor grado, digamos, toda esa horrible cuestión de la dictadura, me fueron apasionando cada vez más. De ahí a empezar a participar de fiestas, primero fiestas patronales, ¿no? De las fiestas ligadas a la religión católica, y de ahí a las fiestas populares de todo tipo, y a las indígenas hay un solo pasito, y así se fue dando, y desde hace muchos años básicamente es lo que hago, al menos en términos de los trabajos que más me interesan a mí, fuera de las cuestiones comerciales que uno hace para sobrevivir. Mi trabajo editorial, por ejemplo, está construido sobre esas bases. Eh, los libros que tengo publicados se refieren a cultura popular e indígena y a arte popular e indígena del Paraguay. Y en los últimos años, a la cuestión estrictamente fotográfica, sumé a mis actividades la cuestión audiovisual, que me gusta muchísimo. Y así, y así vamos. Fernando, estos días recientemente, dentro de las jornadas de la tradición de aquí de Aguilar de Campoo, hemos podido ver uno de los múltiples trabajos que tienes realizados. Concretamente hemos visto Tiempos Paralelos, que es un recorrido por diferentes ritos ancestrales. Aquí podríamos denominar mascarada, lo que aquí en Europa conocemos el término. Aquí también en nuestra villa estamos recuperando de estos últimos años un rito en esta línea que se había perdido y que ha vuelto a recuperar ahora. También este corte en estas tradiciones tuvo mucho que ver con la dictadura que también aquí tuvimos en España. Y una de las cosas que visualizando el trabajo nos ha llamado la atención es que tenemos algunas cosas en común, como puede ser la presencia de la música, los juegos, la interactuación del colectivo que participa con el que digamos que es un poco más espectador a través del miedo, de la provocación, podríamos denominar. Pero una de las cosas que más, digamos, nos ha llamado la atención por la diferencia es que mientras que aquí sí tenemos más o menos claras las fechas que se realizan estos actos, y digo más o menos claras porque son esos ritos vinculados casi siempre, creo que también ahí tiene algo que ver con la naturaleza, con la cosecha, con el cambio estacional, con ese tipo de cosas, pero ahí por lo que veíamos es difícil a veces saber cuándo se va a producir el rito porque no es que siempre que va a haber un cambio estacional va a haber el rito, no siempre que se finaliza el rito, sino que hay que estar un poco atentos cuando se produce o cuando no se produce el evento. Sí, es así, Francisco, pero eso se da solamente en el mundo indígena, ¿eh? En las fiestas patronales, digamos populares, patronales, tienen fechas, excepto algunas pocas que tienen fechas móviles, la mayoría tiene fechas que se conocen con exactitud, generalmente los Día de los Santos, ¿verdad? Los diferentes santos del santoral católico. En el mundo indígena sí pasa eso que tú dices. Eh, en parte porque originariamente estos ritos no tenían, obviamente, esta cuestión de fechas calendario como hay ahora, o sea, como pertenece a nuestra cultura, digamos, no es que hay ahora, perdón, que son cosas que tienen que ver con nuestra cultura occidental. Eh, ellos se dejaban, sí, ellos se dejaban guiar por estas cuestiones que dices, las cosechas, los solsticios y todas estas cuestiones que tenían que ver con los cambios de estación y todo eso. Eh, y a partir de la colonización comenzó un proceso, como la colonización trajo aparejada la proscripción de los rituales indígenas ancestrales. Muchos de ellos se vieron obligados a mimetizarse para sobrevivir. Tal es el caso del arete guazú, que es uno de los principales
rituales indígenas que aún se hacen no solo en Paraguay, sino también en la Argentina y en Bolivia, donde también hay, como sabes, está presente la etnia guaraní. Eh, entonces, muchos de estos rituales hoy en día, como te he dicho, se mimetizan con, por ejemplo, el Areteguazú, ellos, los guaraní occidentales, lo, lo llaman el carnaval chiriguano, se lo conoce como el carnaval chiriguano, el carnaval guaraní. Obviamente, ellos no tenían la noción del carnaval tal como la tenemos nosotros. Simplemente lo que hicieron es adecuar un ritual ancestral muy antiguo que tiene que ver con el retorno de los antepasados a la fecha del carnaval, digamos, occidental, porque el ritual, el Areteguazú, comenzó a ser prohibido por los misioneros evangélicos que llegaron al Chaco y que hicieron un daño enorme a las culturas indígenas del Chaco. Este es completamente otro tema absolutamente apasionante, tan apasionante como grave, que, bueno, no viene al caso en este momento. Lo cito como referencia para que se entienda la cuestión de esas fechas aparentemente indefinidas, digamos. Y además de esto, en otras parcialidades, en otras etnias, en otras comunidades, sencillamente los rituales se hacen cuando hay dinero, cuando hay el dinero el mínimo de dinero necesario para hacerlo, porque estos rituales llevan consigo la cuestiones como las del caruguazú, que es digamos, la comida comunitaria, y tiene gastos, ¿verdad? Genera gastos que no siempre las comunidades pueden afrontar. Entonces, ese tipo de cosas dependen. Hay años incluso en que determinados rituales sencillamente no se realizan. Fernando, vemos que pese a la distancia que nos separa geográficamente, cuando nos estás contando algunas de estas cosas, no distan tanto de lo que nuestros rituales también han tenido aquí en Europa, pues porque también hablamos un poco de la diferencia entre lo que aquí llamamos rituales paganos, que luego llega a la iglesia y también trata de, o en muchas ocasiones, eliminarles, también les persigue, y cuando en algunas ocasiones no puede con ellos, lo que hace es asimilarles dentro de su calendario y darles una forma bajo el símbolo cristiano. En estas jornadas, el otro día hablábamos una cuestión que se habla aquí ahora en estas fechas, que es pinar el mayo, un árbol grande que se pinaba en la plaza de un pueblo y servía como... Y la iglesia no pudo con ello, pero lo que se hizo fue convertir ese símbolo del mayo lo cambió por su cruz. O sea, se mantiene el ritual, pero se incorpora algo. O sea, te lo pongo como ejemplo de lo que al final también ocurre, que se trata de adaptarlo a ese calendario que impone el cristianismo. Quizás una cuestión que nos preguntamos desde aquí, y no sé si por el desconocimiento, es si allí, aparte de estas cuestiones eclesiásticas y también la colonización, si se podrían encontrar o existen aún ritos que puedan conservar la pureza precolombina, o ya es imposible que se encuentren ritos que no estén tocados por ese mundo occidental, como tú nos comentabas antes. No, aún hay ritos. El Debiliwi, por ejemplo, es muy difícil de pronunciar. El Debiliwi es el ritual Ishir, que también lo habrán visto en el documental, en el film que citaste, Tiempos Paralelos. Es un ritual precolombino, es un ritual ancestral, es un ritual que incluso se pierde en la noche de los tiempos. Es imposible determinar cuándo pudo haber nacido, ya que es un ritual ligado al mito de la creación de la cultura de la etnia Ishir. El Debiliwi es quizás el ritual más poderoso que yo haya visto en mi vida. De hecho, tengo la idea fija de hacer una película alguna vez sobre ese ritual. Hemos intentado ya en 2 ocasiones conseguir financiamiento para eso, porque es un ritual además que pertenece a una etnia muy frágil o fragilizada, que son los Ishir, que se dividen en dos, Tomarajo y Evitoso.
Y el rito en sí mismo, el mito en sí mismo, que da fundamento al rito, al ritual, es de una potencia absolutamente extraordinaria. Hay un libro fundamental sobre este ritual que está escrito por Ticio Escobar, que se llama La maldición de Nemur. Quien pueda conseguir ese libro es una joya. Ahí está, es un trabajo de campo que hizo Ticio en los años, creo que 80. Es un ritual que se consideraba perdido, imagínate, se consideraba extinto. Habían solo referencias hasta que un amigo nuestro, que es etnomusicólogo y es una persona interesadísima, si trabaja la cuestión indígena, que se llama Mito Sequera, lo descubre en el Chaco de casualidad, internado, estaba trabajando con una etnia, con una comunidad Ishir, y descubre el ritual, y bueno, ahí se supo que continuaba y que las condiciones de aislamiento del Chaco hicieron que los misioneros que habían destruido por completo la cultura Ishir en las zonas ribereñas no hayan podido llegar al interior del Gran Chaco, salvándose de esta manera este ritual tan extraordinario. Y fuera del WW, el arete, Guazú, es un ritual precolombino, un ritual guaraní. Hoy en día, tal como te había dicho y como tú mismo puntualizaste hace un ratito, son rituales que ya, digamos, van incorporando cuestiones de la religión católica, específicamente en el caso del arete. Y fuera de estos rituales, probablemente los rituales de iniciación de los guaraní, todos ellos son precolombinos. El bautismo, un ritual que se llama el mitad caraí, no, mitad, ay, perdón, disculpen, de repente se me mezclan un poco los términos, pero bueno, son rituales que tienen que ver con la iniciación, con el paso de los niños a la adultez, lo mismo con las niñas, la primera menstruación de las niñas, etcétera, etcétera. Todos estos rituales tienen que ser eh, precolombinos. Fernando, cuanto más escuchamos tus explicaciones, más entendemos lo que es curioso, vuelvo a reincidir en lo que había antes, que pese a la distancia, las tradiciones, incluso precolombinas, a veces tienen más en común de lo que nos puede parecer. No sé si en Paraguay ocurre, pero sí que aquí en nuestra Europa, en nuestra vieja Europa, sí que se produce mucho que se agarra a la gente a los ritos, igual que a la historia, para tratar de buscar diferencias de su territorio, para tratar de buscar como hecho diferenciador. Y cuanto más investiga uno estos ritos, no sé si estás de acuerdo, se ve que más iguales somos, porque a veces, aunque las respuestas puedan ser un poco diferentes, adaptadas a lo que tenemos, pero los ritos son los mismos, lo que estás hablando. Aquí tenemos también ritos que entroncarían con el cambio de la edad, con la primera menstruación de la mujer, bueno, ritos de iniciación, ese tipo de ritos están por todos los lados. Quizás solo la diferencia está en que cada uno los ha generado, los ha demostrado adaptando al medio que tenía y a las circunstancias que vivía, pero al final son diferentes respuestas ante problemas similares. No sé si en Paraguay existe también un poco, o en general en Sudamérica, este intento por algunos sectores de utilizar los ritos como hecho diferenciador en vez de como hecho de unión. Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo en que hay cuestiones, sobre todo la manera de estar en el mundo, digamos, que son muy similares. Eh, Sobre todo bueno, hay también en Sudamérica, digamos, hay una cuestión, ¿verdad? Que creo que tiene mucho que ver, que es ustedes deben tener en cuenta la gigantesca extensión de las selvas sudamericanas. Y dentro de esta enorme extensión, yo te diría que aproximadamente el 50% de toda la selva originaria de América
estaba poblada por los guaraní, ¿verdad? Por la etnia guaraní, tupí guaraní, que era común a Paraguay, a lo que hoy es Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina. Y luego, bueno, yo no sé cómo se habrán dividido en aquellos tiempos las cuestiones territoriales, pero ya más al norte y al oeste, digamos, ya la civilización inca y de todas estas razas andinas. En Bolivia también eh, los, bueno, no me viene el nombre. Entonces, en ese mundo, digamos, eh, selvático, había muchos mitos que, aunque estas etnias hayan estado muy distantes unas de otras, eran increíblemente similares. La manera de concebir el mundo, la manera de estar en el mundo, eran muy similares. Así es que hay una cuestión. Y, perdón, quizás cambie un poco de tema, aunque tiene relación con lo que estamos hablando. A mí me impresiona eso mismo que tú dices, cómo es posible que pueblos tan distantes, en una época en la que no había comunicación, puedan tener cuestiones intrínsecas de creencias, cuestiones culturales tan similares. Pasa lo mismo con el chamanismo. Eh, un chamán nivaclé en medio del Chaco paraguayo que jamás en su vida ha salido de su comunidad tiene las mismas características que un chamán asiático. Es muy impresionante eso. Y eso Quizás, pasa acá. quizás lo que hablábamos antes, eso, que ante problemas, porque quieras que no quieras, por ejemplo, una de las cosas que están muy presentes en el chamanismo, que le tenía que apuntar para hablar luego contigo, puede ser las estrellas, los astros, es una referencia siempre en estos mundos. Al final, la gente no deja de observar el mismo cielo desde diferentes puntos y lo que busca son respuestas que, lo que te decía antes, cada uno adaptada a su territorio. Aquí en Europa muchas veces hemos resuelto estas similitudes en algunas tradiciones latinoamericanas, sobre todo porque es con el mundo que más relación tenemos, creyendo que, bueno, pues se adaptaron ellos a lo que nosotros les llevamos y nuestra cultura se impuso, pero cuando uno investiga más profundamente se da cuenta que no, que ya antes de nuestra llegada había esa similitud, y lo que hablas tú ahora, con el mundo asiático. A veces se tratan de buscar soluciones un poco más cómodas, pero cuando se investiga en profundidad se da cuenta eso de que estamos ante misteriosamente comportamientos muy similares en la base, con pequeños adornos que los diferencian alrededor, pero en cualquier lugar geográfico. Con lo cual, nosotros, desde nuestra asociación, somos defensores de que al final el patrimonio, los rituales y las tradiciones son un punto de unión, de hacernos a todos iguales. Fernando, ya que has sacado a colación el tema, tenía por aquí apuntado para un poco más adelante, pero también has hecho algún trabajo y creo que es otro punto también importante de los muchos que has tocado en tus trabajos, el mundo del chamanismo, maltratado, perseguido, no sé qué nos puedes contar porque yo he visto un trabajo Niat, me parece recordar que era, Niyat, ahora no tengo clara la pronunciación, y creo que también es uno de los pilares que en tus trabajos está siguiendo. Sí, y es correcta la pronunciación, es Niyat, sí, es un film que hemos hecho justamente con este amigo que te citaba previamente, con Freddy Casco. Es un trabajo, mira, es muy interesante lo que pasó con Niyat, con ese trabajo específicamente, porque es así como dices, el chamanismo es un mundo proscripto y perseguido principalmente por los, por los evangélicos, bueno, también por los católicos también, ¿verdad? Solo que los católicos creo que le han dado como que otro, digamos, hay matices en el tratamiento. Los evangélicos fueron más radicales, me parece. No soy un experto en el tema, pero por lo que veo, los evangélicos sí han intentado erradicar por completo, tal es así que en las comunidades del Chaco, si tú vas y preguntas por un chamán, todo el mundo los niega. Tienen vergüenza, tienen miedo. Son temas que puedes comenzar a tratar cuando ya tienes una cierta confianza con
con ellos, con estas comunidades, con los líderes, con los miembros. Y fue eso lo que pasó con este chamán. Yo estaba haciendo otro corto, otro film, que también está ahí en la web que te había pasado, que se llama Calles de Polvo, que es un film sobre las comunidades indígenas en entornos urbanos en el Chaco, más específicamente en entornos urbanos menonitas. Y bueno, trabajando en las comunidades, un día le pregunto a uno de los líderes, pero esto ya fue una pregunta mía por mi interés personal, no tenía nada que ver con ese documental. Le pregunto si hay algún chamán en la comunidad y me dicen no, me niegan así. Y por la manera en que me dijeron que no, yo sabía que sí. Entonces, insisto discretamente y les digo, miren que esto es una cuestión mía, personal, a mí me interesa el tema, a mí me parece que esta gente es muy valiosa, me parece que es parte muy valiosa de la cultura de ustedes, me gustaría. Y ahí me dijeron, bueno, hay uno. Y, y hablando un poquito más, me dice, bueno, hay dos. ¿Ves? Y van. Entonces pregunté si podía hablar con uno de ellos y me hicieron un comentario así como que sí, pero están locos. Y yo le digo, pero claro, el chamán, una de las características del chamanismo es que no es, o sea, hay gente que tiene está en otro nivel, en otra vibra de otra manera, está en otra dimensión. O sea, si querés decir, si uno quiere ponerlo en esos términos, los puede poner. Están locos, sí, ok, pero le digo, bueno, no importa, me interesa hablar con uno de ellos. Y bueno, a regañadientes me llevan y bueno, ahí fue que lo conozco a este señor cuyo nombre latino, como le dicen ellos, es Fernández Mora. Es decir, son dos apellidos, pero Fernández es su nombre y Mora el apellido. Pero su nombre, imagínate, ellos no te cuentan el nombre indígena, tienen como vergüenza de eso. Solo cuando, repito, cuando uno entra en confianza y ellos se sienten cómodos, entonces como que se abren. Entonces fui a hablar con él, le hice una entrevista y él me habló en idioma nivaclé. Entonces yo grabo toda la entrevista sin entender una palabra de lo que él me estaba diciendo, pero grabo toda la entrevista de media hora y pico. Cuando vuelvo a Asunción a trabajar en el documental y empiezo a hacer las traducciones y todo eso, descubro que lo que Niyad hizo fue relatarme sus viajes a la luna y al sol, y a unas enigmáticas montañas y a lugares, y su encuentro con personajes absolutamente fabulosos. Entre ellos me habló del niño, que se trata nada más y nada menos que del fenómeno del niño, y de otras cosas que no recuerdo en este momento. Y yo en ese momento digo, bueno, no, eso no lo usé en ese documental porque me pareció un material demasiado valioso, digamos, como para que se diluya en medio de un discurso que tenía más que ver con una cuestión geopolítica, digamos, ¿verdad? Y lo dejo para más adelante hasta que finalmente el año pasado cerramos el documental, logramos editar y ese documental se presentó en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México. Y Niyad fue el último chamán nivaclé de estas comunidades. Falleció el año pasado, 15 días antes de la presentación del film en el Centro de la Imagen. Fernando, cuando estamos escuchándote ahora aquí, tanto yo como la gente que esté siguiendo esta entrevista, seguro que hay mucha gente aquí que está haciendo porque todo lo que cuentas, si aquí lo trasladamos a nuestra cultura y cambiamos el nombre de chamán por el nombre de curandero o bruja, estaríamos hablando prácticamente de lo mismo, o sea, de la persecución, del ocultismo, del negarlo, bueno, todas esas cosas. O sea que Sí. a veces es tan fácil como cambiar un poco el nombre y ya le damos sentido a nuestra cultura. Una cosa que estaba yo pensando, Fernando, tanto los ritos que hemos hablado antes
por denominarles de una manera carnaval, cosa que aquí también con nuestras mascaras ahora es bastante reticente la gente a denominarlo el carnaval, como tú hacías en una alusión anterior, porque realmente no es un Sí, carnaval, pero bajo el término occidental se ha puesto así. Aquí se trata mucho de matizar lo que es un rito, lo que es una mascarada que llamamos aquí, de lo que es un carnaval. Pero bueno, por sí. definición, la gente en el momento que se trata de cubrirse un rostro, de disfrazarse, por decirlo de una manera, ahora bajo la cultura occidental lo denominamos carnaval. No sé si hay algún tipo de tentación, aquí sí que lo tenemos, ya te lo anticipo, de utilizarlo como recurso turístico, con lo cual a veces, claro, tiene sus influencias en los ritos, porque a veces se pierde pureza del rito por adaptarlo un poco a que pueda ser un motor económico de un territorio, porque puede ser un motivo de atracción de turistas y de recursos económicos alrededor. No sé si ese fenómeno ahí en Paraguay también se nota o de momento nos lo tenemos que quedar solo aquí en nuestra Europa. Bueno, mira, en Paraguay lo que pasa es que el carnaval en sí, el carnaval occidental, digamos, el carnaval eh, en nuestra, qué sé yo, el carnaval hegemónico, digamos, es el que genera eso que tú dices, el movimiento turístico, principalmente en una ciudad que es Encarnación, que es una ciudad del sur del Paraguay, una de las ciudades más bonitas del Paraguay, está sobre el río Paraná, enfrente a Posadas, la ciudad argentina. Ahí se hace un carnaval, eh, no se me ocurre otro nombre que decir el carnaval normal, digamos, ¿verdad? Ujú. No sé si tú tienes una, yo no soy muy experto, no, he leído en alguna ocasión sobre los orígenes de esa festividad, pero no recuerdo bien. Entonces, bueno, digamos, el carnaval occidental, es lo que, ahí sí se produce eso que dices, hay un creciente interés y un creciente movimiento turístico eh, que aumenta cada año y que lleva un montón de gente al sur del Paraguay. Pero es un carnaval que imita a otros carnavales, no es nada original, se imita principalmente al carnaval brasileño, ¿no? Sin embargo, en el denominado carnaval guaraní, chiriguano, ha pasado que hubo intentos de convertirlo en una atracción turística y esos intentos siempre fracasaron porque fueron o orientados por intereses meramente personales, ejemplo, algún ministro o ministra de turismo que quiso ganarse unos puntos con eso, nunca hubo un interés genuino, digamos, sociocultural o para hacer un trabajo serio. Independientemente a eso, creo que sería bastante difícil porque se dan en territorios en los cuales no hay condiciones, no hay hotelería, no hay restaurantes, no hay lugares donde quedarse, no hay sanitarios, principalmente para las mujeres. En fin, son condiciones que son difíciles. Y a esto hay que sumar el hecho de que muchas de estas comunidades apenas se demuestra un cierto interés de este tipo, se empiezan a generar como cuestiones internas, cuestiones que tienen que ver con el poder en la comunidad, hay vicios que se replican en las comunidades indígenas, ellos no están exentos de eso, líderes que quieren aprovecharse de esa condición. Eh, no todo, como sabrás y como ocurrirá también por allá, no todo es romántico, hay cosas, pasan cosas malas también, ¿no? Y creo que todo eso conspiró contra la posibilidad de que al menos este carnaval guaraní pueda tener un cierto matiz turístico, aunque sea leve. De ninguna manera podría ser como lo que ustedes conocen en Europa,
porque acá no hay esas condiciones, pero sí podría haber sido como una pequeña fuente extra de ingreso para las comunidades y sobre todo no solamente para la asistencia a la festividad en sí misma, sino quizás también recuperar un poco parte de la producción de obras, ¿verdad? De textiles, de máscaras, de tallas, todas esas cosas que se van perdiendo cada vez más. Hay cada vez menos comunidades que realizan estas obras que son verdaderas piezas de arte, ¿no? Efectivamente, aquí, te decía, por aquí sí que se ha dado ya ese fenómeno. Hay muchos lugares que ya estos carnavales tradicionales, ancestrales, como los denominamos aquí, sí están ya siendo objeto de visita masiva y ya empieza, en cuanto llega ese momento, hay un debate en qué punto poner la raya para que se den pasos más pensando de cara al turista y perder la esencia, o en qué punto hay que mantener la esencia por encima de todo. Por ejemplo, nosotros este año, la mascarada que realizamos desde nuestra asociación aquí en Aguilar de Campo, los mascarones, los zamarrones y mascaritos, perdón, pues ya hemos Sí, estado invitados a participar en Portugal junto a otros 40 grupos de la península ibérica, tanto España como Portugal, conjuntamente. La verdad que nosotros acudimos a este evento, que era un encuentro de rituales ancestrales, creemos que bastante bien enfocado desde el punto de vista cultural, pero todos los certámenes de este tipo que se están haciendo ya no tienen ese trasfondo, ya a veces se está empezando la gente a quejar de que sacar un ritual de su entorno y presentarle en otro lugar es una descontextualización, que no deja de tener razón. Lo que pasa es que, claro, detrás de ello viene la promoción y el dar a conocerlo con un fin del retorno turístico. Así que esperamos que, bueno, que si llega a Paraguay, en algún momento esto, porque estas cosas finalmente, la experiencia nos dice que acaban llegando a todos los lados, se sepa gestionar y la experiencia que hemos vivido en otros lados sirva para que al menos no se distorsionen mucho los orígenes y se sepan conservar estos rituales lo más cercanos posibles a lo que nos han transmitido nuestros antepasados. Fernando, la conversación da para mucho, pero como quiero tocar muchos puntos y recorrer un poco también tu trabajo para que la gente lo conozca, sí me gustaría hacer una alusión para la gente que te está descubriendo hoy a un par de puntos que me parecen importantes en tu biografía. Uno es que, aunque es de un carácter muy diferente, quizás el hecho de haber cubierto la visita del Papa Juan Pablo II a Paraguay sea uno de los hitos en tu currículum. No sé qué supuso este episodio tan diferente de lo que hemos hablado hasta ahora en tu carrera. así. Eh, bueno, fue interesante, fue muy interesante. Debo reconocer que si me dicen hoy me proponen cubrir la visita de Francisco, lo haría también, ¿no? Porque, bueno, yo tengo mis reservas con respecto a toda esta cuestión religiosa, pero eh, en términos de un interés, digamos, incluso más allá de lo fotográfico, ¿verdad? Un interés social, sí, es interesante. Lo de Juan Pablo II también, eh, hay que recordar que Juan Pablo II llega a Paraguay en los últimos años de la dictadura estronista. Eh, Algunos quisieron ver en la visita de Juan Pablo II como una cuestión, como una bajada del pulgar a Stroessner, ¿verdad? Yo no sé si habrá sido tan así o es lo que, qué sé yo, fue la percepción que uno quería tener en ese momento. Pero fue interesante, sí, fue interesante como trabajo. Ese trabajo generó un libro que publicó acá la Conferencia Episcopal Paraguaya, que lastimosamente nunca se le dio mucha importancia, tampoco le habían dado importancia a la edición en sí del libro, porque si no hubiese sido un material histórico. Eh, y sí, interesante, interesante, pero no más, tampoco no mucho más que eso, ¿verdad? No es algo que, o sea, he hecho otras cosas que me han dado mucho mayor orgullo, digamos. Sí, lo que pasa es que quizás al gran público a veces el vincular Sí, con grandes personajes pues son sí, acontecimientos que sí, ya, sí, sí, indudablemente tu sí. trabajo es muchísimo más amplio. Y por ir un poco picoteando en algunos de esos trabajos, claro, uno que nos llama la atención visto desde aquí es un par de ellos, te voy a mencionar, que sí que has hecho algún trabajo vinculado aquí con España. En 1989,
si no recuerdo mal el año, hiciste un trabajo en colaboración con el Ministerio de Cultura de España y creo que el hilo conductor de ese trabajo era Augusto Roa Bastos, un gran escritor paraguayo. Este trabajo seguro que aquí va a despertar interés, pues porque el vínculo con el territorio del que te hablamos entenderás que así lo sea. No sé qué te supuso, porque creo que te llevó a recorrer varios departamentos de Paraguay, quizás está más cercano a este otro tipo de trabajos que has realizado y que te gustan, esto que nos hablabas de ir a fotografiar el interior y este tipo de cuestiones. Sí, bueno, justamente ese trabajo en particular es uno, quizás el que, quizás es el ejemplo más claro de lo que te acabo de decir, de que he tenido otras cosas que me han dado mayor orgullo. Me refería justamente a ese trabajo. Eh, Porque, en primer lugar, Roa Bastos fue un maestro, el más grande escritor paraguayo, como has dicho, el ganador del premio Cervantes. Eh, Además, yo tuve una vinculación personal con la obra de Roa Bastos desde muy joven. Eh, Desde los 14 o 15 años leía sus obras. Repito una vez más, en plena dictadura estronista, eran como los escapes que uno tenía. Eh, y siendo fotógrafo me proponen hacer un reportaje para una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid en ocasión de la entrega del premio y obviamente que lo acepté, ¿verdad? Y sí, me llevó al interior del país, sobre todo a la zona de influencia de la literatura de Roa Bastos, los pueblos de Itapé, Borja, eh, Villarrica, toda esa zona de la cordillera del Uturuzú, esos pueblitos que en aquel entonces estaban aún más aislados de lo que están hoy. Y el trabajo lo realicé en la fotografía analógica, en blanco y negro. Yo mismo hacía el laboratorio, porque yo tenía un laboratorio fotográfico. Y efectivamente, parte de ese trabajo fue publicado en el catálogo de la exposición. Yo tenía uno de los catálogos firmado por Augusto con dedicatoria y todo, y me lo robaron en Asunción en algún momento. Y, y sí, efectivamente, ese fue quizás uno de los trabajos más importantes para mí, ¿verdad? Yo te hablo siempre a título personal, porque eh, y fue muy importante realmente hacerlo. Quizás en algún momento lo he pensado varias veces, buscar esos negativos, volver a o sea, digitalizarlos y eventualmente editar algo por mi cuenta. Creo que sería algo interesante. Desde luego que sí. Y otro trabajo que voy a destacar, que comprenderás que haya tirado un poco dentro de tu extensa labor, de lo que nos toca un poco más de cerca, porque he visto también que has trabajado junto al arqueólogo José Antonio Las Heras en un trabajo en colaboración con el Museo de Altamira. Y esto sí que, la verdad es que casi está a la puerta de nuestra casa, porque estamos a escasos 40 minutos en auto de este centro. Es un punto de referencia, creo que no solo aquí a nivel de España, a nivel internacional. Y nos ha llamado mucho la atención esto y sobre todo por el tema del arte precerámico Rupestre. y el arte rupestre, que a veces el arte rupestre en la parte americana, por lo menos aquí los desconocemos bastante, Fernando. No sé este trabajo eh, que te ha... Ese es otro punto. En primer lugar, porque a través de ese trabajo, de ese proyecto, nos hemos hecho entrañablemente amigos con José Antonio Las Heras, quien en ese momento fuera director del museo y que creo que, como todos saben, falleció en un trágico accidente hace unos años cuando estaba de viaje a Madrid. Eh, con José Antonio hemos trabajado durante un año en la preparación del proyecto. Estamos hablando del 2011 aproximadamente, 10, 11. Y, y él se vino al Paraguay
con un equipo del Museo de Altamira, con Pilar Fataz, que también una queridísima amiga, hoy en día directora del museo, eh, y dos amigos más, o sea, dos personas más del equipo del museo, y hemos trabajado en el, como bien has puntualizado, en el desconocido arte rupestre del Paraguay. José Antonio, el arte rupestre en Paraguay es una de las joyas que tenemos en este país. Por supuesto, lamentablemente está completamente abandonado, librado al olvido. Nadie, en términos oficiales, nadie le hace caso. Esto sí podría ser, el tema del arte rupestre en Paraguay sí que podría ser todo un programa de turismo cultural, de turismo científico, porque es muy interesante lo que sucede acá. José Antonio sostenía y lo ha hecho ante audiencias en diferentes congresos muy importantes en todo el mundo, que él, o sea, su teoría era la de que en el territorio que hoy en día es Paraguay, se inició este tipo de arte rupestre que se llama estilo de pisadas. Los hermanos argentinos se atribuyen ellos el hecho de ser como, digamos, de tener el arte rupestre más importante del estilo de pisadas, y José Antonio se los discutía públicamente y obviamente con todo el conocimiento y la, con toda la potencia de su pensamiento. José Antonio era un tipo extremadamente inteligente, intuitivo, es un tipo que sabía a fondo el tema, realmente a fondo. Nosotros no dejaba de sorprenderme porque es un tema tan apasionante como misterioso. Como ustedes saben, el arte rupestre, por lo menos el arte rupestre del estilo de pisadas, no, nunca se pudo, no hay un códice, nunca se pudo saber si había, digamos, de alguna manera traducir eso, ¿verdad? Y bueno, hemos hecho este trabajo, no sé si acá se verá, este es Sí, el libro perfectamente. que, este, es producto de ese proyecto, no sé si se llega a ver algo, Sí, sí, porque yo no, perfectamente, Fernando. Sí, nos sirve interesante ¿ves? trabajo. Perdón si hay reflejos y todo eso, de todas Sí, maneras hombre, es una... se entiende, pero nos sirve como ilustración muy interesante del trabajo que vemos Por esto se llama, no sé si se ve ahí sí, los tridígitos, en este caso ya hay uno de 4, otro de 5, 6, pero esto es lo que dio origen al nombre, el estilo de pisada, porque parecerían como pisadas de un ave, ¿verdad? Un pájaro. La tapa también tiene algo sí. de eso. Se identifica Eh, perfectamente, Fernando, en las imágenes que nos has mostrado. bueno, el libro se llama El Libro de Piedra, es un libro que lo edité yo con Fotosíntesis, que es mi pequeño sello editorial. Está obviamente el logotipo del Museo de Altamira y todo el trabajo de investigación de José Antonio y de Pilar, eh, que está ahí. Es un trabajo que fue entregado al gobierno paraguayo en su momento, eh, con, de una manera absolutamente brillante, una presentación extraordinaria que incluía varias carpetas, varios DVDs, toda como una sistematización del conocimiento sobre el arte rupestre en el Paraguay, de las investigaciones de José Antonio, con fotografías que realizamos a lo largo del proyecto. El proyecto en su fase de campo duró un mes, estuvimos un mes recorriendo diversos sitios de arte rupestre en el Paraguay. Sí, efectivamente, y debo decir acá que lo extraño mucho a mi amigo José Antonio. Habíamos quedado en bebernos
una botella de whisky en su casa, Mm. y eso ya no se pudo dar. Entonces yo cada tanto brindo por él, brindo en su memoria, en mi casa, en la soledad de mi casa, en la tranquilidad, escuchando una buena música y lo recuerdo como lo que fue, como un grande. Fernando, me consta que al menos conoces alguno de los rituales que tenemos aquí en nuestra tierra y casi, casi pegadito a ese museo y a esa cueva de Altamira hay uno de los que sí que me consta que conoces, que es la Vijanera, que Sí, 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 sí. pues no sé si geográficamente igual no te sitúas, pero estás hablando de escasos 10-15 minutos de auto, de donde se realiza este rito a donde está el Museo de Altamira y la cueva, por ende. O sea que como tenemos la esperanza de que en algún momento también visites estas nuestras tierras, tanto en un fin como de conocer ritos, como de que puedas llevarte material para algún trabajo, ya te decimos que en poco espacio vas a tener muchas sensaciones juntas. Hemos recorrido algunos trabajos, la verdad que serían muchísimos, daría para muchísimas horas de conversación contigo y lo que sí que te quería preguntar es si hay alguno de los que no hemos tocado que tú quisieras destacar, alguno que para ti tenga una especial significancia aparte de los que hemos mencionado y que nosotros lo hemos hecho bajo el prisma que para nosotros tenían relevancia, pero quizás alguno que tú quieras destacarnos, Fernando, de los tantísimos y tantísimos trabajos. Bueno, pensándolo así muy rápidamente, ¿verdad? Y en el ámbito de esta conversación, donde siempre uno dice, te pasará a ti, creo que nos pasa a todos, Juan, al cortar, uno dice, ¿por qué no dije tal cosa? ¿Por qué no hablé de tal cosa? ¿Verdad? Siempre Sí. uno queda con... Pero, lo que sí te diría que sí me gustaría decirte un par de cosas es con relación al trabajo que estamos realizando desde hace unos años sobre el arte indígena en Paraguay. Es un trabajo que lo venimos realizando en conjunto con Freddy Casco y otras personas y un grupo de artistas muy, muy importantes, muy grandes en términos artísticos, del Chaco Central. Eh, y como resultado de ese trabajo, que ha incluido varias publicaciones editoriales, hemos hecho un documental que se presentó en París el año pasado, en una exposición en la Fundación Cartier, que se llama Como pez en el monte. El documental también está ahí en la web que yo te había pasado. Y este documental, este film, trata sobre 7 artistas indígenas del Chaco Central. Está disponible en internet si lo quieren ver. Y como consecuencia de ese trabajo, como te decía, que además del documental, bueno, tiene su faceta editorial, yo he publicado varios libros ya sobre eso. Eh, Como culminación de eso, de todo ese proceso, el año pasado la Fundación Cartier invita a 2 artistas indígenas a París. Me tocó a mí el honor de acompañarlos y he hecho un film de 7 minutos, 8 minutos, que se estrena en estos días en la web de la Fundación. Y creo que ese trabajo, por su valor cultural, artístico, etnográfico, eh, y visual, me parece que quizás es lo más importante que yo personalmente esté haciendo en este momento. Eh, y bueno, tenemos planes de seguir haciendo cosas. No, hay un par de ideas, no puedo adelantarte, pero sí te puedo decir que son extraordinariamente potentes, que las vamos a concretar en lo que va de este año, con o sin pandemia. Fernando, Sí. la verdad que da para mucho la conversación. Vamos a ir un poco enfilando la parte última de la conversación. Sí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Tú crees que en tu tierra, en Paraguay, se valora suficientemente toda esta cultura que tenéis o que no está realmente valorada generalmente
tanto por la población, las administraciones, como debería ser valorada? En términos de lo público, no se valora absolutamente, al contrario, se desprecia, eh, hay sí, hay un desprecio total y absoluto desde lo público y desde todo un sector privado que es el que está ligado a la producción agropecuaria, al agronegocio también. Eh, en estos dos sectores, el público y el privado, ligado al agronegocio, el desprecio es total y absoluto. Es más, es normal escuchar que esta gente se refiere a ello como indios. Esto no es que me lo dijeron, me lo contaron. A mí me han dicho, me ha dicho un amigo estanciero, hay que matarle a toda esta gente. Es decir, bueno, eso es para dar una idea del nivel de desprecio que hay en estos ámbitos. Ahora, en el ámbito privado, en el ámbito de la cultura, que es mucho más restringido, sí hay una valorización, sí hay un interés por lo que está ocurriendo, sí hay gente legítimamente preocupada e interesada en las cuestiones medioambientales que se están generando y que son muy graves en Paraguay, gravísimas. Uno de estos trabajos que te estaba diciendo que aún no puedo, del que aún no puedo hablar, se refiere al tratamiento que vamos a dar a una de estas cuestiones medioambientales, que vamos a hacer una película sobre eso, pero encarando desde lo poético, digamos, ¿no? Como este, eh, bueno, para redondear un poco, sí, en términos eh, de, de un grupo de personas ligadas a la cultura, al arte y todo, sí se valoriza. Por lo demás, es así como te digo. En lo público no hay políticas, al contrario. Se les está despojando a las comunidades indígenas de las pocas tierras que ya les quedan. Una pena, Fernando, y esperamos que se pueda hacer algo para que esta situación revierta. Fernando, antes de despedirme de ti, sí que quería dos cosillas. Una, que indiques dónde puede la gente ver tu material, dónde puede conocer más de tu obra, en tu página web, donde la gente que nos está escuchando y haya despertado interés por conocer más. Y una pequeña curiosidad, no sé si tienes conocimiento si el libro sobre el el arte rupestre de Paraguay físicamente puede estar aquí en España. Se me ocurre, no sé si el Museo de Altamira puede tener, ¿te consta o no llegó a traerse aquí ningún ejemplar? Sí, te contesto lo último primero. Hay ejemplares en el Museo de Altamira. Debe haber, no creo que muchos, pero debe haber ejemplares en el Museo de Altamira. Y la otra opción es que me los pidan a mí, si no hay en el museo, y se los envío por correo postal normal, que no es muy caro, demora, pero no es muy caro. Y sí tengo yo tengo disponibles aún unos ejemplares en Paraguay. Y con relación a lo otro, eh, tengo una página web que no está al 100%, pero sí ya están subidos estos videos, que es fernandoallen.com. Eh, y nada, y normalmente yo siempre publico algunas cositas en el Facebook, sobre todo en este momento que estamos realizando unas acciones para ayudar a estas tres comunidades a las cuales pertenecen nuestros amigos indígenas. Eh, Estamos llevando a cabo unas acciones para ayudarles a ellos debido a que están, como te decía recién, por completo abandonados por el Estado, por los menonitas. Entonces, a nivel privado hemos organizado una colecta y estamos llevándoles ayuda hasta donde podamos, ¿verdad? Hasta donde hasta donde logremos llegar con estas acciones. Así que, y el Facebook sí es mi nombre y apellido completo, Fernando Allen Galiano. La página web es solo Fernando Allen. Bueno, ahí encontrarán algunos de estos trabajos, algunos ensayos fotográficos y los videos. Pues Fernando, ha sido muy enriquecedora esta conversación. Hubiera dado para mucho más, pero el tiempo se echa encima.
agradecerte el rato que nos has prestado, haber colaborado con las Jornadas de la Tradición de aquí, de nuestra villa de Aguilar de Campoo, poniendo a disposición tu material, dedicando tu tiempo para esta entrevista y transmitiéndonos tu conocimiento. Esperamos poder disfrutar pronto de tu presencia por estas tierras y poder hacer incluso algún acto presencial contigo, pero no me resisto a acabar sin mencionar dos frasecitas que he tomado nota de que las he oído de tu boca y me han llamado mucho la atención. Y nos haces una reflexión sobre ellas, si te parece, a modo ya de despedida. Una es: sin el rito, la realidad sería un espacio insoportable. Me llamó mucho la atención en una presentación de tu trabajo de tiempo. Y la otra, que era un poco como culmen, que es perder la memoria colectiva debería ser la peor pesadilla de una sociedad. No sé si nos haces alguna reflexión sobre esto a modo de despedida. Sí, bueno, vuelvo a comenzar por la última, ¿verdad? Perder la memoria debería ser la peor pesadilla. Eh, esa frase tuvo que ver con una pequeña conferencia a la que me invitaron eh, en el tiempo en que estábamos editando Tiempos Paralelos. Y bueno, yo entré, digamos, a reflexionar sobre esa cuestión porque tú sabes, la memoria es de vida o muerte. Eh, es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Yo creo que a título personal, y ni qué decir eso cuando se expande a la escala de una sociedad. Tú sabes que a título personal, perder la memoria te hace incurrir una y otra vez en errores que pueden ser fatales, ¿no? En términos de sensibilidad y todo eso. Y se me ocurrió que si eso pasa tan trágicamente en una persona, cuando se transpone a la escala de una sociedad, es definitivamente una catástrofe de proporciones descomunales. Y en cierto sentido es lo que está pasando yo creo que con nuestras sociedades, ¿verdad? No somos los únicos. Creo que en muchos lugares del mundo eso está ocurriendo, y si tú te fijas lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, o en Estados Unidos con Trump y otros casos que no viene, no sé, no viene en este momento al caso citar. Me parece que eso queda claro, que la preservación de una memoria lo más sana posible en términos culturales, sobre todo, eh, puede mantener a una sociedad a salvo, ¿no? De este tipo de calamidades. Y lo otro, yo tengo con el rito una cuestión personal, una pasión personal, y efectivamente yo creo que sin el rito, como te podría decir exactamente lo mismo de la música, ¿no? Eh, ¿Recuerdas la famosa frase de Nietzsche, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia, Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche, la vida sin la música sería un error. Y creo que es básicamente lo mismo con el rito. A través del rito hay cosas que el rito te permite tomar atajos, ¿no? Que están cerrados en la vida cotidiana, en la vida normal. Atajos a otros lugares, a lugares simbólicos, a emociones, a sentimientos, a inspiración, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo valoro mucho eso, ese espacio ritual. Me siento muy bien ahí, me siento muy cómodo en ese espacio. No sé Pues si... espero que tan cómodo como al menos yo me he sentido en esta conversación, te hayas sentido también tú por tu parte, y reiterar una vez más, gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tus conocimientos. No, Esperamos de verdad, por, maestro, pronto tenerte aquí por nuestra tierra. no, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Estoy no solamente contento, sino emocionado de participar en esto. Creo que esta charla para mí fue realmente un verdadero placer. Termino la semana de la mejor manera posible y me habilito a mí mismo a ir a brindar por todo lo que hemos hablado con un buen vinito a mi casa,
porque aquí ahora es de noche, de tardecita. Pues perfecto. Gracias, Fernando.